hablemos sobre el alma. Y aquí ¿Ya? también haré una pequeña introducción sobre otro científico, ¿ya? Ujú. Uno de los cuales yo tuve que investigar un poquito porque hice un video sobre él, que me parece muy interesante. Es un científico ruso de la Universidad de San Petersburgo. Se llama ¿Ya? Dr. Konstantin Korotkov. ¿Ya? Aseguró él haber fotografiado el alma de una persona a través de una cámara bioelectrográfica. Se basó en los experimentos de un ¿Ya? científico alemán de 1777, el cual descubrió que ciertos objetos emanaban luz a través de un campo electromagnético. Esos objetos ¿Ya? incluidos el ser humano, como si fuese un aura, ¿cierto? Según sus estudios, él pudo transformar esta luz a través en un software y así detectar una energía infinita dentro del ser humano que nosotros podríamos llamar alma. Entonces te hago la pregunta, ¿qué crees tú o qué dice la comunidad científica frente a la existencia del alma? Mira, existió de todo. Partamos por un poco la base histórica. Ok, Mira, para el 1850, 60, por ahí, habían unas personas que hicieron muy famoso el movimiento espiritista de más atrás, de 1700 y tanto, con Kardec, pero en ok, 1850 y por ahí, había unas hermanas llamadas las hermanas Fox. Ellas tenían un fenómeno bien particular. Había unas mesas que generaban ruidos. Estos ruidos supuestamente eran hechos de espíritus. Entonces la ok, comunidad científica en esa época, que estaban investigando los rayos, estaban investigando el magnetismo y todas esas cosas, dijeron, ¿qué pasa si los espíritus son otro tipo de fuerza física? Como todos estos campos que estamos investigando. Y bueno, perfecto, gente como Marie Curie y Pierre Curie, que eran los que investigaban el radio, está muy asociada a lo que sabemos de la radiación, por perfecto. ejemplo, estaban en sesiones espiritistas. Ellos, Sigmund Freud, sobre todo Jung, eh, grandes físicos como William Crookes en Inglaterra. Entonces se fundó Perfecto. una sociedad científica del estudio del alma, que se llamaba la Ujú. Sociedad de Investigación Psíquica, la SPR. Esto fue como en 1870, 1890, ahí con fuerza. Ok, Entonces hubo un inicio temprano del interés científico por el espiritismo y por tratar de medir el alma. De hecho, si vamos un poco más adelante, tenemos a Tesla y a Edison haciendo máquinas para tratar de leer a los espíritus. Los dos propugnaron públicamente de que iban a tener una máquina como una radio para captar espíritus. claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto empezó a descender por lo siguiente, hubo un desprestigio porque se descubrió que las hermanas Fox, Eusapia Paladino y una serie de personajes del mundo espiritista hacían trucos de magia. Ujú. Y esos trucos de magia no siempre fueron bien expuestos por estos grandes científicos. Entonces, el primer cisma, entre comillas, de esta disciplina científica de investigación psíquica es de que había científicos que no estaban capacitados para captar trucos. De hecho, ya aparece una figura que quizás parece nada que ver, pero tiene mucho que ver con esto, que es Harry Houdini. Erich Weiss, Houdini, él se autodenominaba como un científico, más que como un mago. Y en Perfecto. una etapa tardía de su vida, después que murió la mamá, quería contactarse con ella y llegó a la conclusión de que la mayoría de los espiritistas eran fraudes, a través de su conocimiento de ilusionismo. De hecho, él partió haciendo algo de eso en su etapa temprana, una, Ok. con una medium falsa que en algunos videos aparece, digamos, o en anécdotas de él. Pero bueno, el punto es el siguiente. Aparecieron tantos pseudopsíquicos que finalmente la comunidad científica prefirió no hablar más de ese tema. No porque no le interesara, sino porque sentía que primero había problemas con las personas que decían poder ver más allá. La mayoría de las Mm. veces mentían para utilizarlo de una manera económica. Y en segundo lugar, no se inventó nunca una máquina que pudiera determinar estas energías. Entonces, Mm. después de que murió Tesla, Edison, pasó todo ese boom, nunca hemos encontrado una herramienta que permita medir los espíritus. Entonces, para el día de hoy, prácticamente ningún científico abiertamente va a querer medir el alma. Hay muy pocos que han estado intentando. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno, William Roll, murió hace unos años atrás, de Virginia, o Ok. Georgia, sí creo que era Virginia, y él investigaba fenómenos poltergeist. Era un doctor en psicología, pero se dedicó a eso. Pero no Ok. tienen buena reputación, porque hay muchos problemas en hacer una teoría y en medir algo y que ese algo tenga un contraste
y sea replicable, cosa Claro. fundamental en cualquier ciencia. Entonces, actualmente la ciencia no ha encontrado el peso del alma. Esos 21 gramos en este punto, no. Ya, ok. Pero se ha generado un movimiento asociado a la física cuántica, desde los 80 en adelante, y ahí algunos tratan de agarrar, entre comillas, y tratar de decir, ¿sabes que hay una conciencia cuántica? Y que lo que es el alma es información, no tiene un peso, sino que es una información. ¿Y en qué se agarra a esta alma? Esta alma, esta información que está en todo, como una onda, se Ujú. agarra de un sistema llamado cerebro. El cerebro tiene una computación lineal y una computación, entre comillas, no lineal. La lineal es el impulso eléctrico. La no lineal es Perfecto. lo que ocurre en unas zonas de las células llamadas microtúbulos, de un tipo llamado Hameroff, un anestesista. El plantea Ok. que ahí los cerebros son iguales a computadores cuánticos. Y que a ese nivel la conciencia podría meter sus deditos y de alguna manera interactuar como una antena con esta señal que seríamos nosotros dentro de este televisor que sería nuestro cuerpo. Claro, comprendo. Entonces, la metáfora actual es más bien parecida a nuestro equipo. Es, no es que sea exactamente algo físico, pero nosotros somos información en este momento. Y Mm. hay un medio para representar esa información, que es el celular, que es la pantalla. Mm. Claro, sí, sí. Entonces, nuestros cuerpos serían y nuestro cerebro sería una especie de computador que es sensible a estas fluctuaciones en la fuerza que sería cada uno de nosotros. Seríamos ligeras distorsiones dentro de este campo. Eso es lo que algunos están intentando tomar. Yo les sugiero realmente leer a un tipo que murió también hace años atrás, Michael Persinger, que planteaba algo que decía que en el fondo todos estos cerebros humanos y estas almas humanas, este es un neuropsicólogo muy dedicado al electroencefalograma y cosas así, o sea, en esta teoría, todos los espíritus humanos, si tú lo quieres llamar así, están guardaditos a través de el campo geomagnético. El campo magnético terrestre sería como el sostenedor de todos los impulsos eléctricos nerviosos que se propagan y que de alguna manera llegan a participar en esta matriz. Y él iba más allá, Comprendo. decía, si tuviéramos un equipo para poder leerlo, podríamos leer información a distancia, leer pensamiento o inclusive descubrir personas que ya están muertas pero que siguen en ese campo, Pero siguen, claro. flotando en ese campo que está basado en el campo magnético terrestre. Es una Wow. locura, ¿sí lo que? No, interesantísimo. O sea, y en ese sentido, se separaría, no sé si se habla de eso, pero el alma en ese sentido se separaría del cuerpo una vez el cuerpo muere. Según esa idea sí se separaría. Ahora ahí vienen todas las, no sé si teoría llamar, pero al menos conceptos o conceptualizaciones de que esto que tú ves cuando estás cercano a morir sería de alguna manera parecido a eso que le toca a la gente después de perder la materialidad física. Entonces, el tema Ok. de la luz, el tema de sentir esta presencia de seres como deidades o seres Mm. familiares muertos. Por supuesto que también hay una teoría más ortodoxa que habla que sencillamente tu cerebro está muriendo y son señales químicas para poder ayudarte a Ya. soportar esa experiencia, o puros glitches, que de alguna manera Claro. cuando uno revive, los que han revivido, se reconfigura esta experiencia más bien arquetípica, más bien O que así lo pueden como interpretar a lo que similar entiendan. en todos los casos. ¿Ah? O que lo pueden interpretar a algo que comprendan. Claro. Ahora la cosa se vuelve más complicada con unos pocos casos que todavía no son bien explicados. De hecho, un gran escéptico, Carl Sagan, que hizo la serie Cosmos, hasta él Ujú. plantea que ahí hay algo, no, ni claro qué, que son Ok. los casos de niños que tienen experiencia de vidas pasadas y que tienen marcas Mm. de nacimiento asociadas a las muertes en esas vidas pasadas. He leído Algo sobre eso, súper, sí. súper de nicho. Entonces, imagínate, un niño que muere y que tiene 3 años y que se acuerda que fue, no sé, un carnicero y que murió lamentablemente porque un camión lo atropelló y le Mm. atropelló primero la mitad de su cuerpo. Y que imagínate que tuviera, no sé, una lesión justo en la mitad. Claro. Entonces, esos casos existen. Un tipo llamado Ian Stevenson estudió en una comunidad llamada Los Drusos y encontró 20 casos. Y la Ok. Universidad de Virginia le dio plata para poder avanzar en esto junto con una fundación. Y lo estudió y publicó esto. Y nadie tiene muy claro por qué esas personas tienen recuerdos similares a su supuesta muerte y tienen lesiones similares a su supuesta muerte, marca de nacimiento. Mm. Entonces ahí entramos en un terreno que yo no sé qué decir. Yo no sé si vivimos en una especie de Matrix, esto es una simulación, eso a mí me hace sentido,
claro. o qué sé yo, de alguna manera entra esto en un cuerpo y o esta información y genera cambio epigenético y justo genera una lesión parecida a lo que se acuerda. Y Mm. ahí son demasiados niveles de complejidad. Y no podría ser como lo que o sea, se cree algunas quizás religiones sobre la reencarnación. Podría ser algo así, o sea, como que el alma que hablábamos, que podría ser ya en un plano más cuántico, eh, pasar a este nuevo cuerpo, entender con esa información y todo, y quizás por ahí es donde saben, no lo sé. De hecho, sí, es un poco la idea, que de alguna Mm, forma, igual que la idea, por ejemplo, si este celular mío o el tuyo se destruyen, no va a destruirse la este información. video. Mm, Este video va a seguir existiendo, mm, posiblemente. Ahora, ¿qué se necesita para poder volver a ver este video? Un equipo con características similares, un IP y tener la dirección a donde poder ingresar a este video y no a cualquier otro video, no sé, de Britney Spears. Entonces, claro, un poco el cerebro sería eso. Tendría que claro. tener las condiciones de tener una capacidad física para representar esa señal y de alguna manera poder acceder al código de área, de país, de área y tu celular específico para representarte a ti. Claro, Y eso es muy interesante. Un tipo claro. llamado Platón también pensaba en eso, de la transmigración de las almas. Bueno, también los judíos cristianos también tienen algo de eso. Y de la Ok. reminiscencia, que tú no vienes acá a aprender, tú vienes a recordar algo que ha pasado muchas veces antes en tu vida.